Y siempre es un... Permítame dejar con esto. Y, estimados, vamos a adicionar un tema que a veces no lo queremos ver, porque siempre somos positivos. Siempre tratamos de que las personas utilicen la tecnología de manera adecuada y la tecnología nos sirva para resolver y ayudarnos en el día a día, en proyectos. ¿No? Escuchaba la presentación de Roger. Precisamente buscamos eso, ¿no? Utilizar la tecnología para proyectos, para soluciones y demás. Lamentablemente no siempre es así. Lamentablemente también tenemos que marcar el uso de la tecnología con fines no muy adecuados. Ese es el tema precisamente que quiero compartir con ustedes. Quiero hablarles de laboratorios de informática forense. Vamos a entrar un poco a la lógica de qué es la informática forense. Primeramente, a ver, considerando que la sede de este congreso es Ecuador, hemos estado siguiendo desde hace más de un mes, por ejemplo, este ataque informático sobre una empresa muy significativa, ¿no?, para Ecuador. ¿No? Conocen ustedes, los que residen en Ecuador, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. En Bolivia es algo así como el TEL que tenemos, y en otros países se presenta la participación del Estado en el segmento de telecomunicaciones. Al final, las telecomunicaciones son consideradas como un recurso estratégico en muchos países y el Estado tiene participación directa con empresas de este tipo para llegar precisamente, ¿no?, a todas las personas en el ámbito geográfico que tiene determinado país. Y también se ha considerado ya en muchas constituciones políticas del Estado de diferentes ámbitos como un derecho humano. Entonces, no solo el Internet, sino también el tema de las telecomunicaciones. Entonces, un ataque sobre una entidad de este tipo no es como atacar un comercio, atacar una fábrica, atacar una entidad que tiene, por decir, una finalidad de lucro privada. Atacar una institución estatal con este fin, por ejemplo, es un atentado que en muchos lados se puede considerar hasta como terrorismo informático. Al final son ataques que pueden dejar sin muchos servicios que ya los consideramos básicos, Internet, telecomunicaciones y demás. Lamentablemente el tema del ransomware, si bien, a ver, para quienes no están muy compenetrados con el tema informático, el ransomware es un tipo de malware que secuestra información, la indisponibiliza. En un momento, en la primera generación de ransomware, por ejemplo, era un malware que entraba al computador y empezaba a cifrar, como que alguien entra a su casa y empieza a esconder las cosas. Imagínense, ustedes llegan a su casa y quieren, no tenían dinero guardado, empiezan a buscarlo y no hay dinero. Quieren utilizar algún artefacto, un dispositivo en su casa y no está a la vista. De repente reciben una nota que les dice, si quieres encontrar, págame. Ese era el tipo de secuestro de ransomware, ¿no? Te escondían básicamente en tu mismo computador, en tu misma red, o de alguna manera lo encriptaban. Decían, si quieres la llave para desencriptar, págame. Es la primera generación de ransomware. En la segunda generación ya se llevan una copia de todo lo que tienes en tu casa, en este caso tus datos, información, y te dicen, uno, primero págame para que te devuelva el acceso, para que te dé la llave. Dos, págame para que no lo publiquen en el Internet. Entonces hay una extorsión y te ponen un contador, ¿no?, como que tienes 48 horas y empieza a descontarse, tienes que pagarme. Otro elemento también del ransomware es que el pago viene en Bitcoin. Es otro tema que se habla mucho, las criptomonedas, y una de ellas, quizás la más popular hoy por hoy, es el Bitcoin. Entonces te dicen, págame X cantidad en Bitcoins. ¿No? Hoy por hoy creo que está en $50,000 en Bitcoin. Entonces, te pueden pedir menos o, como se ha visto también, te pueden pedir más. Pero a veces nosotros entendíamos que la información estaba adentro.
y te amenazan en la segunda generación para no publicar. Ahora estamos viviendo ya como que una tercera generación donde ya no dejan nada en tu casa. Se llevan todo y lo que está en tu casa lo eliminan. Lo sobrescriben, lo limpian, vamos a decir. Dicen, nos hemos llevado tu información, ahora tú no tienes nada y tienes que pagar. Tienes que pagarme porque te la devuelva, no la publique. Y si no me pagas, la voy a destruir. No, al final, perdemos todos. Y tienen un sistema de atención al cliente interesante, te hacen seguimiento, incluso que a veces te ofrecen que después de pagar te van a decir dónde está la brecha de seguridad. Entonces el ransomware hoy por hoy es uno de los delitos informáticos más rentables a nivel mundial. Entonces ya no es un delito de personas naturales, o sea, no es un conjunto de hackers, no estudiantes a veces de sistemas que han aprendido a hacer travesuras y están lanzando estos tipos de ataques. Hoy por hoy se considera que el ransomware ya es crimen organizado. Y inclusive, ransomware a nivel de crimen, de cibercrimen, a nivel de estados. Hoy por hoy se están acusando entre China, Rusia, Estados Unidos, de estar apoyando equipos como comandos. Imagínense, ¿no? Hemos visto muchas películas donde un país de estos contrata mercenarios que van a hacer algo al país del otro. Hoy por hoy tiene esa lógica el ransomware. Se dice que hay muchos estados que están financiando Corea del Norte, por ejemplo. Entonces entramos a un ámbito donde el ransomware puede ser crimen organizado internacional, pero lamentablemente también puede ser crimen mixto. Decimos mixto porque puede ser local. Ya hemos encontrado casos, se habla de casos, se buscan en el internet, donde el de adentro es el que está abriendo la puerta, es el que sabe en qué momento dar el golpe, o es alguien que han contactado. A veces el ransomware viene ligado con un tipo de delito que es el fraude del SEO, se le llama, o el fraude que compromete correos electrónicos corporativos. Pues a veces tratan, por ingeniería social, hacer que hagas una transferencia bancaria, pero ya llegaron a tu red, a tu computador. Si no logran, al final ya están ahí. Entonces, si no han podido engañarte para que hagas la transacción, empiezan a ocultar tus archivos. Pues a veces es una combinación. Si no salen sin nada, con algo va a salir el atacante que ya llegó. Pues tenemos muchos casos donde no solo es externo, o sea, no es un atacante que está allá por Asia o por África direccionando el ataque, sino a veces tenemos participación local, ¿no? Que está abriendo las puertas. Entonces, les he comentado brevemente tipos de delitos. Entonces, estos delitos tienen que ser investigados. Entonces, estos delitos informáticos suponen que se está generando evidencia digital. Pues toda aquella evidencia que pasó del mundo analógico al mundo digital y se está expresando en ceros y unos, no importa qué sea, es sujeto de la informática forense. Es el objeto de análisis, vamos a decir. No importa si está en un dron, no importa si está en un GPS, está en una cámara. Si tiene formato digital, es objeto de análisis precisamente de la informática forense. La informática forense se define básicamente como esa ciencia que nos permite tratar la evidencia digital, desde la planificación de ese tratamiento, la adquisición. Ustedes han debido ver muchas películas de tipo CSI, por ejemplo, de crimen, donde se comete algo, un asesinato, se comete un secuestro, entonces hay una escena del hecho. Entonces llegan los investigadores y hacen la adquisición de la evidencia. Entonces recogen muestras, hacen fotografía, planimetría y demás. No, por cierto, ayer era el Día Internacional del Criminalista. Ese profesional que hace ese procesamiento de escenas, hace la investigación de cómo, cuándo, quién ha cometido el delito. Entonces, hay esa fase. Pues en un delito informático también va a haber esa fase de adquirir. Decimos preservar porque la informática forense está orientada a que este delito se procese, se investigue, se procese, se juzgue, se sancione. Pues tiene que llegar a una instancia legal, un juicio, por así decirlo. Entonces hay que garantizar que la evidencia se va a mantener en el tiempo, pues que no va a cambiar. Analizarla y presentarla en ese momento de juicio. Entonces, brevemente, esta es la intención de la informática forense. La informática forense se aplica precisamente
al tratamiento de esa escena del hecho, que puede ser física o puede ser digital. Entonces, en una escena del hecho básicamente pueden haber estos tres actores. Hay una víctima, hay un atacante y hay un lugar del hecho, que puede ser físico o puede ser digital, o pueden ser varios lugares del hecho. De este tipo de delitos, alguien prepara, le manda a alguien, es como una suerte de bomba, ¿no? Alguien ha montado la bomba, ha armado el mecanismo, le ha pasado a alguien que ha llevado la bomba y la bomba ha explotado. Entonces, donde se ha producido el delito final, ahí tenemos un lugar del hecho. Pero tenemos estos escenarios secundarios donde se ha preparado, ¿no? Que también hacen a la investigación del delito. Pues en muchos tipos de delitos informáticos también es algo así, ¿no? El efecto final se puede estar dando en tu computador, pero ha tenido muchos elementos previos o lugares previos, físicos o digitales. Entonces, para hacer precisamente la relación de estos actores, atacante, víctima, escena del hecho, es que se hace el tratamiento de la evidencia digital mediante técnicas de la informática forense, ¿no? Entonces, el marco investigativo científico lo va a dar la informática forense. Pero vamos a entender de que esto no podemos hacerlo a mano. O sea, a diferencia de un hecho físico, no vamos a ir a recoger algo con las manos. No, quizás el computador lo podamos llevar, ¿no? Es el contenedor físico, vamos a decir. Pero investigar, por ejemplo, el tráfico, investigar los datos que están en un contenedor, necesita instrumentos. Pues este conjunto de instrumentos precisamente, y vamos a decir conjunto de recursos, hacen a un laboratorio de informática forense. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión, por ejemplo, del recurso humano hacia el laboratorio. Las personas, los laboratoristas, si quieren, o los criminalistas que utilizan los instrumentos, los investigadores, los peritos, son la parte humana del laboratorio. Pues vamos a comentar brevemente las características. También, por otro lado, van a estar los recursos de hardware. Igual, necesitamos computadores, necesitamos instrumentos tecnológicos para el procesamiento. Necesitamos herramientas de software, sistemas. Si bien podemos utilizar, es como han visto para recoger huellas dactilares, ¿no? Una copa en un vaso de vidrio, alguien mira, raspa un lápiz, no sopla el polvo del lápiz, se visualiza, agarra un trozo de cinta, masking que le decimos, o cinta adhesiva, y pega y recoge. Pero ha hecho una improvisación, no son los instrumentos específicos. ¿No han visto ustedes que a escena del hecho llegan los peritos, los investigadores de escena del hecho, con sus instrumentos, ¿no? Llegan con esos maletines y sacan del maletín como, ¿no?, de una cajita ACME, sacan todos sus instrumentos y procesan eso. Entonces necesitamos software y hardware. Ahora, todo lo que procesamos necesitamos llevarlo a algún lugar, ahí vamos a tener el recurso de infraestructura. Entonces, les voy a comentar brevemente estos elementos. Les digo brevemente porque, ¿no?, en el contexto del Congreso, ustedes están teniendo diferentes temas que pueden interesarles más a algunos, pero en general consideren que el delito informático nos está igualando a todos, así como la pandemia ha sido, ¿no?, mundial. El delito informático tipo ransomware no discrimina, decimos, ¿no? Quizás algo sarcástico, pero le está pegando a todos. Suficiente que tengas una conexión a internet, puedes ser víctima de ransomware. Quizás no pagues, pero vas a tener todos tus datos encriptados. No vas a querer hacer doble clic a tu tesis y te va a decir, paga $1000. Quizás digas, no tengo $1000, voy a volver a hacer la tesis. Pero ya te ha creado un problema. Entonces, buscamos con esto, en general, con todas estas actividades que estamos haciendo, ¿no?, y agradecemos el espacio que CIDE proporciona. Estamos haciendo diferentes actividades para poner sobre la mesa, decimos, el tema del delito informático. Entonces, el delito informático lo podemos estudiar simplemente como delito, o en este caso, parte de la criminalística es identificar, ¿no?, la autoría, y parte de la ciencia complementaria, la criminología, es estudiar
el motivo por el que ocurre esto. En muchos casos es un motivo de dinero, ya simple, esto es ya crimen organizado que buscan dinero. En otros casos, y es el que más nos preocupa, es cuando alguien en la empresa, por ejemplo, encuentra debilidades y empieza a hacer manipulación informática, empieza a robar información, empieza a vender información. Entonces, este tipo de delito es con el cual podemos nosotros encontrarnos también muy de cerca. Entonces, todo este tema de informática forense tratamos de difundir con esa intención, también como un elemento disuasivo. La informática forense es una ciencia bastante joven. Se habla de ella desde, más o menos, imaginen ustedes que el computador personal es el que ha impulsado este tema. Cuando estamos hablando más o menos de la década de los 80, 1974 más o menos, se hace la primera formulación de qué es la informática forense, ¿no? Lo que les he mostrado, la ciencia, que es el tratamiento de evidencia digital. Entonces, en un contexto de la edad, digamos, de la humanidad, es bastante joven, pero en un contexto del desarrollo tecnológico está creciendo conforme la tecnología está avanzando. Entonces, estamos con muchos adelantos tecnológicos. Igual tratamos, o la industria de la informática forense está creando diferentes recursos. Bueno, nosotros estamos con unos añitos en este tema. Más de 15 años hacemos informática forense, más de 20 años hacemos seguridad de la información. Entonces, es un tema bastante ligado. Entonces, hemos tenido la oportunidad de participar montando nuestro propio laboratorio y participando en la implementación de laboratorios en diferentes unidades y en diferentes países. Unidades, sobre todo, del Ministerio Público, Policía, alguna unidad de la Policía, lo que son los laboratorios de investigación criminal, de investigación forense. Entonces, todo suma. Los laboratorios se van armando porque al final es como un taller. ¿No? Imaginen un taller mecánico donde hay llaves, hay instrumentos electrónicos, pero a veces hay instrumentos pequeños que con la práctica uno se va dando cuenta que son muy útiles. Al final hablamos de evidencia digital, pero la evidencia digital está contenida a veces en un dispositivo que tiene puertos. Ahora conocemos muy populares los puertos USB, pero ustedes vean su computador, todavía tienen puertos seriales, puertos paralelos, puertos de video, ¿no? Y todavía hay algunos puertos que quizás nunca los han utilizado, pero es una forma de alcanzar tipos de evidencia. Con los celulares y los dispositivos móviles también es algo especial. Estos últimos años se está unificando, ¿no? Digamos unos 7, 8 años, ya tenemos conectores más o menos estandarizados, pero si nos remontamos 10 años atrás, ahí teníamos una mezcolanza total de conectores. Entonces uno se va haciendo los laboratorios de a poco, desde equipos que les voy a mostrar especializados, equipos más generales. Importante, como les decía, el tema del entrenamiento. Las personas tienen que conocer sus instrumentos y dominarlos. Yo les voy a mostrar un conjunto de instrumentos. Lo que siempre buscamos y siempre decimos, tienes que conocer tus instrumentos. Entonces, en estos años hemos participado también apoyando diferentes equipos de diferentes países en este entrenamiento, ¿no? En algunos instrumentos en general, los que podemos recomendar en algún momento de tiempo, o los que están adquiriendo. No, a veces el país decide ir por una línea y compra, entonces de tiempo en tiempo va renovando su recurso humano y vamos haciendo estos entrenamientos. Nos entrenamos precisamente a los equipos de investigación forense, en general en las ciencias forenses y en este caso en informática forense, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo juntar otros elementos? ¿No? Por ejemplo, en esta pequeña imagen, esta que está, la voy a marcar con puntero láser. Esto es una estación, por ejemplo, de tratamiento de equipos celulares, la que puedan ver en el comercio, ¿no? Estos talleres que dicen, separamos celulares. Pues hace parte, porque a veces hay que tocar los celulares que vienen dañados, vienen partidos, ¿no? El atacante, por ejemplo, antes de que sea asestado, ha pisado el celular tratando de destrozar. Entonces, si no ha tenido tanta suerte y no le ha acertado los dispositivos de memoria, todavía se podría desoldar esa memoria, ponerla, a veces lo fácil es ponerla a otro dispositivo similar y podemos acceder.
Entonces, no viene así como que una receta, esto es para su laboratorio, no viene todo en un solo kit. Hay cosas básicas que les voy a mostrar. Pero después, la gente que hace soporte técnico, por ejemplo, conoce. Desde tener instrumentos, alicates, destornilladores, llaves especiales, hasta software que hace algunas ediciones. Pues todo eso hace a un laboratorio de informática forense. Primero quiero mostrarles algunos recursos de hardware. ¿No? Vamos a llamar hardware forense aquellos temas físicos, ¿no? Que nos permiten. Por ejemplo, en pantalla ustedes tienen los contenedores de evidencia digital bajo el principio de Faraday, ¿no? Jaulas Faraday se le llaman un concepto general, que pueden ser de tipo rígido, ¿no? Como esta es de acá, o de tipo blando flexible, como este es de acá, que son prácticamente una suerte de sobres, son un tipo de tela, en la que podemos guardar también dispositivos. La idea de estos, por ejemplo, contenedores Faraday, es evitar el acceso inalámbrico a los dispositivos. Que las señales que están, ¿no?, en todo lado, en este momento alrededor de ustedes, alrededor de nosotros, hay un montón de señales en diferentes frecuencias, ¿no? Las frecuencias de telefonía celular, las frecuencias de Wi-Fi, por ejemplo, están a nuestro alrededor. Entonces, para evitar que una de esas frecuencias altere la evidencia digital, es que se utilizan estos contenedores. Se colocan, por ejemplo, en este que estoy mostrando con puntero láser, se coloca un dispositivo celular, tiene estos orificios para poner las manos, una suerte de guantes, que también están construidos con ese principio, y uno inserta las manos y manipula el celular. Estos dispositivos tienen energía en la parte interna para evitar que se active la protección del celular, pues que no se active su PIN, su PUC, y tengamos otro problema. Y tiene una cámara, es como que acá tiene una tablet que está filmando lo que estamos haciendo, para evitar que se diga que, en este caso, quien ha procesado el dispositivo ha podido alterar, borrar o insertar algo. No utilizar esto cuestiona el procedimiento de tratamiento de la evidencia digital. ¿No? Es difícil después empezar a justificar por qué. ¿No? Si han arrestado a alguien, por ejemplo, porque en su celular vieron que tenía ciertos contactos y el caso no está con un manto político, es técnico, vamos a decir, eso no puede decir que esa acción de revisar el teléfono ha comprometido la evidencia. Entonces, estas jaulas, vamos a llamar, son para eso, para proteger la evidencia digital y trasladarla desde la escena del hecho hasta el laboratorio. Por supuesto, también vamos a mostrar en hardware forense dispositivos que son una suerte de servidores. Acá todavía tenemos trabajo con unidades físicas de discos duros, vamos a decir, con platos magnéticos. Entonces uno dirá, pero hoy en día se utilizan los appliances, los servidores hackeables. Todavía en informática forense utilizamos esto porque a veces hay que procesar inmediatamente discos duros. Se van colocando los discos duros, tienen protección contra escritura. Todos estos servidores para procesamiento de datos, por ejemplo, tienen varios puertos, por ejemplo, estos que están acá son USBs aparentemente normales, pero por detrás tienen un driver que establece el contacto con el dispositivo y evita que se grabe en el dispositivo origen. Entonces tienen ISATAs, SATAs, firewall, tienen mini SATAs, entonces tienen ranuras para colocar diferentes dispositivos, colocar discos duros, son equipos con tolerancia a fallos, doble fuente de poder, ventiladores y demás. O son servidores para un laboratorio de informática forense. Estamos hablando que un computador básicamente hoy en día, lo que ustedes tienen en su casa, por ejemplo, sobre el escritorio puede ser un disco de 2 teras. En una empresa muy común hoy,
tener todos los equipos con 1 tera. Pues una pequeña oficina con 20 equipos tiene ya 20 teras. Si estuviéramos hablando de corrupción pública, por ejemplo, estuviéramos hablando de un delito corporativo, en un caso habría que procesar los 20 computadores. Tenemos que procesar 20 discos duros y sacarles imagen forense, revisarlos y demás. Entonces tenemos que tener capacidad de almacenamiento. Entonces, normalmente es un equipo que está en laboratorio, estacionario. Tenemos equipos que se utilizan para desplazamiento, para escena del hecho, que básicamente son portables. Estas portables que son construidas, Dell tiene muchas de estas, por ejemplo, que vienen hechos con contenedores Pelican, para compañías mineras, para ejército, para gente que está en terreno, ¿no? Pueden caerse al agua, pueden mojarse, entonces tienen un cerrado hermético que le garantiza, ¿no?, que un salpicón de agua no va a afectar, o si se zambulle por un X tiempo corto, a una determinada profundidad, se va a cerrar herméticamente, va a resistir, ¿no? Entonces vienen de esta manera, son computadores que traen esas características para procesamiento. Les dejo ahí un poco los precios, porque siempre que hablamos de laboratorios de informática forense, terminamos haciendo presupuestos. Consideren que los laboratorios de informática forense hoy por hoy están siendo también implementados para unidades de seguridad de la información básicos, ¿no? Quizás un ministerio público o una policía con un laboratorio científico tenga que implementar algo más, pero las empresas están implementando equipamiento para hacer la primera fase, el tratamiento de incidentes forenses, ¿no? De ahí que esto ha crecido, ya no solo son unidades policíacas o Ministerio Público que implementa laboratorios. Algo muy relevante en el tratamiento de evidencia digital es la adquisición forense. Entonces, ¿qué les decía? Tenemos 20 computadores que están en la gama de sospechosos, pues hay que sacar la información. La primera fase decía adquirir y preservar. Entonces, estos dispositivos nos permiten ir colocando dispositivos. Por ejemplo, acá podríamos poner como disco destino un disco de unos 8 teras, ir colocando discos, los discos de los sospechosos. Entonces, acá se le va a sacar una imagen y se va a grabar en el disco de 8 teras. Una imagen de un disco de 1 tera de un usuario normal puede pesar 500 gigas, porque hay una compresión. Entonces se lleva y se van apilando, como copiando archivos, zipeados. Entonces, son dispositivos de hardware que hacen eso. Hacen una adquisición, pero por hardware, con protección de escritura al disco origen. Genera una imagen forense, hashea la imagen forense, MD5, SHA-1, SHA-256, y nos saca un log de lo que ha realizado. Pues esa fase de adquisición es muy relevante para evitar que se contamine. Pues ya no necesitamos posteriormente estos discos, ¿no? Les decía, por ejemplo, 8 teras es algo que en el mercado ya es muy común. Los 8 teras, fíjense, nosotros vamos en una oficina de 20 teras. Entonces, 3 discos de esos en vez de 20 discos. O sea, en lugar de llevarnos 20 discos, inclusive si logramos compactar, podríamos tener 2 discos de 8 teras, en vez de tener 20 discos. Pues ya los 20 discos ya no los necesitamos, los lacramos como la evidencia original. Y la evidencia de trabajo es lo que está en los 2 discos de 8 teras. Pues de esa manera se optimiza mucho el tiempo. Entonces son dispositivos de adquisición y duplicación forense. En algunos pocos casos, clonadores, y en los más de los casos, imagen forense. Después hay otros accesorios, por ejemplo, aquí les he dejado uno que pertenece a la gama de misceláneos. Es un pequeño dispositivo que lo que sabe hacer es wipear, sabe sacar, hashear, wipear. Es decir, puede preparar normalmente un disco destino o nuevo. Primero hay que prepararlo. Entonces, con estos dispositivos hacemos un barrido de la superficie del disco que nos va a identificar si hay sectores malos. Lo que hay que cuidar es que utilicemos un disco destino. Vuelvan a pensar, por ejemplo, teníamos 20 discos de la oficina y estamos llevando esos 20 a 2 discos de 8 teras. Imagínense que un disco de estos 8 teras tenga sectores dañados, que después nos va
Normalmente el daño en un disco duro es gradual. Empiezan a aparecer porque ya la cabeza está raspando la superficie y va creciendo. Entonces, con esto a veces validamos, preparamos, vemos que está en perfectas condiciones y procedemos a hacer la adquisición. Este es un dispositivo que está siendo muy utilizado a nivel de Latinoamérica, pertenece a la marca Tableau, es un TD3, aunque sabe hacer todo eso, sabe wipear, sabe formatear, sabe hashear, puede conectarse a la red, tiene conectores SATA, SAS, SCSIS, mini SATAs, tiene puentes. ¿Ya? Se coloca un puente y todavía podemos conectar un disco IDE, por ejemplo. Tiene una base donde colocamos sus discos destinos y hace toda la adquisición. Por ejemplo, un disco de 1 tera, en promedio normalmente tarda 3 horas. Si lo hacemos por software, generalmente es el doble. Y corremos el riesgo, ¿no?, del software, de que nos falle y nos contamine. Entonces, con estos optimizamos. Esta es una generación anterior. Hoy en día, esta es la última línea de productos de Tableau, TDX. Lo mismo. En este caso, puede tener repositorio para 2 discos. O sea, pueden tener un origen y hacer el trabajo a 2 discos destino. Eso es muy necesario porque las partes, ustedes entiendan que esto va a juicio. Entonces, en juicio hay alguien que acusa y hay alguien que se defiende. Pues cuando hay un disco, las 2 partes tienen que tener la equidad para su defensa o para su acusación. Entonces, normalmente agarramos un disco duro y lo duplicamos. Y por sorteo o al azar se llevan los discos para su análisis con sus respectivos peritos. Entonces, estos ya son pequeños laboratorios de adquisición. El kit de TDX, por ejemplo, viene de esta manera. Es un dispositivo, tiene sus discos, perdón, sus cables de red, varios conectores, puentes para USB, puentes para IDE, puentes para SAS, para SCSIS, mini SATAs. Estos son los IDEs y todavía los han de a conocer. Y otro tipo de conectores. Entonces, estos dispositivos permiten hacer eso, hacer una adquisición. Entonces, breve. ¿Ya? Un laboratorio en la parte de hardware básicamente tiene que tener dispositivos para el traslado de la evidencia, bajo el concepto de Howells-Faraday, tiene que tener dispositivos de clonación, adquisición forense, tiene que tener dispositivos de procesamiento estacionario o móvil. Entonces, hardware que está potenciado. Básicamente, por ejemplo, los servidores de procesamiento están con mínimo 32 y ya ahora se habla de 64 como óptimo de RAM. Entonces hay mucha demanda de RAM cuando se está haciendo el procesamiento, cuando se hace indexación, cuando se hace data recovery, aparte de lo que es el CPU, el procesador, ¿no? Entonces hay mucha demanda. Entonces realmente se hace zapatear los equipos y se toca techo, decimos, porque una indexación o un password tracking que se esté intentando hacer demanda, ¿no? Son muchos datos que están yendo a RAM, entonces estamos llegando, ¿no?, un 80, 90%. Entonces, estos equipos tienen que estar potenciados básicamente en esas 2 variables, RAM y velocidad de procesamiento, ¿no? Procesador, básicamente vamos a decir. Por supuesto que elementos como discos de estado sólido para el sistema operativo y demás ayuda. La tecnología de buses, lo que puedan ser unidades de video para procesamiento auxiliar, ¿no? Son temas que ayudan. Bien, pasemos al software, dado que estamos acotados a 60 minutos para la presentación. En temas de software, consideren que hay opciones de software libre que seguramente algunos de ustedes utilizan. Por ejemplo, la suite Kali, que se utiliza mucho para seguridad, para hacer ethical hacking y demás, tiene dentro de sus opciones un apartado que es Forensics. Ahí tienen varias herramientas forenses, de análisis, de carving, de hashing, de imaging, diferentes herramientas. Entonces, quienes manejan esta parte tienen y funciona. Funciona, decimos, a ver, no es que esté en contra del software libre, pero aquí lo que
llega a ser muy relevante es el tiempo y la cantidad de unidades a procesar. Cuando procesamos un equipo, dos equipos, tres equipos, con estas herramientas uno se bate muy bien. El problema es cuando ya tenemos 5, 10 equipos a procesar y tenemos plazos procesales, tenemos el caso que está en curso y no hay que presentar informes. Entonces ahí uno dice, necesita a veces hardware y software especializado que esté haciendo next, 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 porque el tiempo de análisis es lo que nos va a demandar más. Un tema es procesar la data, o sea, preparar la data, y otro es analizar en relación al caso que estamos investigando. Pues aquí no deberíamos perder tiempo. Esto debería venirnos, o sea, al investigador le tiene que venir ya la data procesada. ¿A qué me refiero con procesada? Por ejemplo, algo que siempre se hace es una indexación de los datos. O sea, al investigador final no le tiene que preocupar si el dato viene de una Mac, viene de un Linux, viene de un Windows, qué versión es y demás. Él necesita el dato, no necesita el formato. Después le va a interesar para la presentación. Pero a veces hay hasta partes físicas de la extracción. Entonces, a veces con las herramientas libres tropezamos con ese problema. Están muy orientados a personas conocedoras, pero no siempre el conocedor de la parte de Linux es el investigador del caso, ¿no? Y tenemos la barrera que nos impide. Entonces, Kali es una opción. La otra que les puedo sugerir de software libre es Kine, o Kane si quieren. Es un producto italiano. Esta es una suite igual, basada en una distribución de Linux específica para forense. Entonces pueden bajarse la ISO, pueden instalarla para un boteo y empezar a jugar con las herramientas de software que tienen. Siempre les recomendamos que jueguen con su propia data, con sus propios computadores para que puedan ver el efecto. O sea, no se aventuren a participar de una investigación real con herramienta nueva, ¿no? Uno tiene que ir con sus herramientas dominadas, conocidas. Entonces hay que aprender en casa, hay que entrenarse con herramientas. Los dos herramientas, ¿no? Kali Linux con su suite forense y otra Kine. Que nos vamos al mundo corporativo de software propietario, una de las más conocidas y con su trayectoria de más de 20 años es Encase. Encase, que en un momento fue de Guidance Software y ahora es de OpenText. Es una herramienta para forense individual, vamos a decir, procesamos 10 equipos, digamos, pero también tiene su gama corporativa para laboratorios. Para laboratorios en el sentido de que normalmente un procesamiento tiene su fase física, su fase lógica y su fase investigativa. Entonces, con esta herramienta hacemos casi todo, ¿no? Las tres fases nos ayuda a hacer procesamiento, tiene inclusive una suerte de lenguaje de programación muy parecido a un Visual Basic. Tiene sus N-scripts. Entonces, uno va aprendiendo con su producto. Si tiene que buscar, por ejemplo, cadenas hasheadas con un tipo de algoritmo, con una cierta característica, uno ya programa. Y cuando viene un caso parecido, lanza su batería de scripts y el procesamiento es muy ágil. Entonces, Encase es una de las herramientas más recomendadas para esto. Otra es de Access Data FTK o lo que es Forensic Toolkit, que viene viene en sus versiones de laboratorio, lo que es descubrimiento electrónico, su versión corporativa Enterprise, tiene herramientas para procesamiento de imágenes, celulares, el MP, por ejemplo, es el Mobile Phone Examiner, que se integra, o sea, es para hacer la adquisición normalmente de imágenes lógicas o físicas de dispositivos móviles, y luego las integra en el FTK. Productos para hacer ataques de fuerza bruta o ataques de diccionario con procesamiento distribuido. De estas pueden ustedes descargar del sitio de Access Data una que le llamamos la navaja suiza, FTK Imager. Es una herramienta pequeñita de esas que nos sirve mucho. Es muy livianita. Permite hacer imágenes, permite hacer una revisión en formato al vivo, y a eso le adicionamos un bloqueador de escritura
Una herramienta espectacular, chiquita, gratuita y muy útil. Con FTK, por ejemplo, es un entorno de FTK. ¿Cómo viene el procesamiento? Con Tableau se hace la fase física, o sea, por decirles, ustedes tienen un disco duro de un sospechoso, hacen la adquisición de imagen. ¿No? En formato estándar normalmente de imágenes es E01, es el formato en case. Luego se abre el caso de un FTK. Ahí le dices, ¿qué es lo que quieres que le haga a ese disco? Lo más básico, por ejemplo, hay que hashear todos los elementos. En vez de 5, Show 256. También muy básico hacer la indexación. De cajón hacemos indexación. A veces hacemos data carving también de cajón. En este procesamiento va a pasar todos los datos. Tiene interpretadores, por ejemplo, de archivos que estén zipeados, archivos que estén en diferentes formatos. Tiene drivers de audio, de video, de ofimática y demás. Y no le interesa a la herramienta básicamente si la máquina origen estaba en Linux o estaba en iOS, estaba en Android celulares y demás. Al final el procesamiento es la primera parte, se hace la interpretación de la data y luego te la distribuye. Una suerte de explorador, una vista general. Esta es la vista general, por ejemplo. Este es el explorador, perdón, como lo que tenemos en un computador. En la vista general categoriza los archivos por tipo. Ejecutables, librerías, ofimática, dentro de ofimática, Word, PowerPoint, archivos borrados, archivos de sistema operativo y demás. A veces uno con solo ver eso, ya se puede dar cuenta si ese equipo participó o no. Tenemos casos, por ejemplo, donde han cambiado el disco duro. Entonces, no es el disco duro original, que es la manera más elegante de eliminar información. Pasan el disco, lo reemplazan con uno nuevo y no hay más que hacer. No está la superficie completamente libre. Cuando vemos esto, vamos a ver que no están las librerías, no es un disco común. Selecciona también todo lo que es correo electrónico. No importa el cliente, no tiene si son Thunderbird, si son Outlook, igual. O si es webmail, va a estar aquí, organizado por fechas, por emitente, por dominio, por autor y demás. Es muy fácil buscar. Los gráficos también los separa, videos. Acá va a estar la pestaña para hacer las búsquedas indexadas. Es una herramienta que ayuda mucho en el procesamiento. Nos permite filtrar y es bastante next. Consideren que el procesamiento es como que un 30% del trabajo. Realmente va a haber entre adquisición un 30% y procesamiento un 30%, así a grandes rasgos, vamos a tener todavía un 40% de análisis. Entonces el análisis es mucho más importante que el procesamiento. Les decía que es muy importante preparar al recurso humano, ¿no? Les he tocado algunos temas que vienen del soporte, se ha hablado, por ejemplo, de tipos de discos, algunos temas vienen de la programación, algunos temas vienen de la parte electrónica, de celulares y demás. Y pues está la parte técnica y está la parte legal. Entonces, el recurso humano tiene que formarse para ser parte de ese laboratorio. Tiene que formarse en áreas técnicas y tiene que formarse en áreas legales. O sea, no todo lo que es técnicamente posible es legalmente admisible. Inclusive, a veces no es éticamente permisible, vamos a decir. O sea, no es ético que te digan que revises un tema de delitos económicos financieros y estés exponiendo resultados sobre pornografía, por ejemplo. Técnicamente sí, pero la investigación es sobre un tipo de delito. O sea, no eres tú el que decide, hay una instancia legal que ha definido. Entonces, quienes estén empezando o quieran hacer esto, tienen que buscar formación integral.
A veces cometemos el error de que si hizo ethical hacking, entonces va a poder hacer forense, va a poder hacer una parte del procesamiento forense. Lamentablemente, tienen que conocer de la parte legal. Si no, pueden estar contaminando, dañando y comprometiendo ustedes mismos su trabajo. Entonces, la formación, por ejemplo, nos enseña cuál es el tratamiento de la escena del hecho, cómo se debe colectar la información desde la protección de la escena hasta la cadena de custodia. Pues el recurso humano tiene que conocer ese conjunto de etapas para el procesamiento, ¿no? Acá no estamos hablando de marcas, no estamos hablando de lenguajes y demás. Tratamiento de escena del hecho, tratamiento del análisis forense mismo, qué tipo de delitos se está imputando. Por ejemplo, el ransomware no está tipificado en mucha legislación. El fraude del SEO tampoco. Entonces, si técnicamente uno puede decir que el ransomware es un malware que entró, vino empaquetado en un PDF, se desempaquetó por el usuario accidentalmente por ingeniería social, todo eso no está en el marco legal del país o de un determinado país. Entonces, lamentablemente, no lo podemos procesar. Pues sabemos cómo ocurrió. O sea, técnicamente entendemos que hay un posible autor, pero legalmente no lo podemos juzgar porque no está el delito tipificado. Por eso a veces los abogados tienen que estar inventando la forma, cómo van a llegar, qué tipo de delito. Entonces, el perito también tiene que conocer, o el especialista forense. Si no, está haciendo un trabajo de puro oficioso y, como decimos, para la experiencia, pero en vano, ¿no? Y si además eso suma y tiene costos, ahí es complejo. Finalmente, está el tema de la infraestructura. Les decía que todo este hardware, el software, el recurso humano, es casi final. Perdón, antes nos faltó. Pero es un espacio físico donde tiene que estar todo esto. Es un laboratorio, por eso hablamos de concepto. Tiene, si bien hay estos componentes que pueden estar en diferentes lugares, consideren que estamos trabajando con evidencia digital que está ligado a casos. Pues cada caso es independiente, pues tiene que tener sus recursos. Podemos estar procesando, les decía, estamos hablando de 20 equipos que van a sumar 16 teras. ¿Dónde vamos a colocar los 16 teras? ¿Cómo hacemos para que un disco de 8 teras no se dañe? Entonces, además, tenemos que tener un NAS, un repositorio, un storage y demás. ¿Quiénes pueden acceder? O sea, son delitos que se están procesando, se están investigando. No es que cualquier curioso se acerque y dice, a ver, demuéstrame qué estás haciendo. No. No hay una autorización bajo una designación, un juramento y una persona que tiene acceso a esos datos. Los tenemos que tener ordenados, los espacios, los lugares, las herramientas, el acceso, hay sanitización, es realmente un laboratorio. Han visto en esta época se usa mucho, por ejemplo, los elementos de bioseguridad. Acá podemos tener comprometidos recursos por el polvo. Entonces, cuando se trabaja sobre discos duros y recuperación, hablamos, por ejemplo, de salas clase 100, ¿no? Esa sala donde la partícula de polvo tiene que tener un determinado diámetro, si no, no cumple y es nocivo para los discos. Entonces, hay protocolos. Y precisamente es la última parte. El laboratorio tiene que tener protocolos. Aquí alguien tuvo la oportunidad, hace un mes más o menos, tuvimos esta charla precisamente propiciada por CIDE, de protocolos. Entonces, el laboratorio es esa suma de hardware, software, recurso humano, infraestructura y la operativa misma. ¿Cómo se va a hacer? No es que improvisamos. Nos tenemos protocolos básicos. Los protocolos tienen que estar documentados. Tenemos protocolos bajo principios rectores. Un principio rector, por ejemplo, es nunca sobre original. No puedes prender un equipo y empezar a buscar. No puedes prender un celular y empezar a buscar, porque estás afectando o estás incumpliendo un protocolo y un principio básico de la informática forense, no sobre original.
Entonces hay que procurar siempre sacar la imagen, resguardar el original y trabajar sobre la imagen, sobre el clon, si quiere. No son protocolos. Protocolos para la escena del hecho, protocolos para el análisis pericial, protocolo para el dictamen pericial. Pero no es un informe cualquiera. En Bolivia tenemos, por ejemplo, lo que se llama la acusación temeraria, cuando sin fundamento puedes tener conclusiones. Entonces, el investigador, el perito, si hace un trabajo poco fundamentado, puede caer en ese tema. Puede arruinar todo su trabajo si no está bien redactado. Entonces, un protocolo para direccionar de buena manera el contenido técnico y el marco legal, el dictamen pericial. Una capa 4, protocolos para el trabajo con servidores. O sea, no es lo mismo. Si es un servidor que está en RAID, no es lo mismo. No clonamos. Tenemos que volver a armar el RAID, por ejemplo. Si el servidor tiene máquinas virtuales, a veces hay que obtener la imagen de una máquina virtual, ¿no? Entonces, un marco corporativo, estamos hablando de varias máquinas. Pues no es que te vas a llevar todo. Además, llevarse todo a veces es bien complicado. Si hablamos de entidades, por ejemplo, financieras, fácilmente pueden estar con 50 teras o más. Pues no es que llegamos y decimos, nos vamos a llevar el computador para hacer una clonación. No, no es una granja de servidores. PCs con diferentes características, dispositivos celulares, todo lo que es Internet de las cosas, ¿no? Dispositivos que tienen almacenamiento, todo lo que puedan ser circuitos usados, televisión, redes y demás. Entonces acá está más o menos por los contenedores físicos. Y una capa 5 de protocolos, por ejemplo, para los servicios. ¿Para qué está usando esto? Es una investigación relacionada con redes sociales, es un protocolo. Con base de datos, otro protocolo. Es procesamiento en la nube, Amazon, Azure, Google, otro protocolo. Son temas de banca. La banca tiene sus particularidades, ¿no? Las transacciones financieras tienen sus particularidades. Son dispositivos de control electrónico, PLCs, también sus particularidades. Acceso remoto, malware, correo electrónico. Entonces, los protocolos normalmente nos van a decir cómo tenemos que utilizar ese hardware, ese software, qué conocimiento base necesitamos para ser partícipes de una investigación, cómo tenemos que guardar todos esos dispositivos. ¿No? Terminado el proceso, hay que sanitizar, hay que limpiar los dispositivos, hay que resetear algunos, o hay que setear para cada uso, ¿no? Normalmente para un dispositivo se colocan los datos generales del caso, número del caso, investigador, porque eso va a ir parte de la documentación. Pues hay que evitar que se mezcle. Pues esos son los protocolos. Pues de una manera resumida, hemos querido mostrarles, ¿no?, que un laboratorio forense, de informática forense en este caso, puede tener. Ya no vamos a decir que esta es la regla, porque acá todavía falta mucho por escribir. Además que en estos temas legales tiene que ver mucho con la madurez legal que tiene determinado país. Hay países que han avanzado más en el mismo contexto de Latinoamérica, otros menos. Pues la ley en algún país les permite ciertas cosas, en otros no. Pero, por ejemplo, en ningún lugar, a veces me preguntan si EnCase es una herramienta aprobada. Hay que decir que no hay eso. No es que si has hecho el procesamiento con EnCase, el dictamen pericial ya está sin el manto de duda sobre el procesamiento. No, igual. Si lo has hecho con Kali, lo has hecho con Kaine, lo has hecho con EnCase. Es decir, si has utilizado una herramienta libre o has utilizado una herramienta de $10,000, lo que importa es el concepto técnico enmarcado en este caso, contexto legal, en función de lo que se está investigando, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la legislación local. Por eso el tema de recursos humanos capacitados. Entonces, estimados, hemos considerado compartir estos 5 elementos bajo este concepto, ¿no?, de laboratorio de informática forense. No entiendo que el tiempo siempre es una limitante, pero en el contexto de un congreso que está tocando diferentes áreas, consideramos que es un tiempo bastante razonable para que ustedes tengan un pantallazo
de lo que se está haciendo y de lo que se tiene como software, hardware, principalmente. Software y hardware es lo que va a ser muy común. Ya el tema de infraestructura, protocolos y recursos humanos, ya eso hace una diferencia. Y estimados, entonces, abierto a escuchar sus preguntas, consultas.